¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo para este viernes 2 de diciembre de este 2016, calurosísimo día. Como todos los viernes estamos en nuestra radio a las 7 de la tarde, a esta hora en punto con ustedes, y nos pueden encontrar desde mañana en la mañana vía streaming en nuestro diario radio.uchile.cl. Ahí van a estar alojados durante toda la semana este programa en nuestro streaming. Nos acompaña hoy día Elizabeth Armstrong de Amplitud. Mucho gusto, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, Elizabeth. Gracias por la invitación. Don Andrés Filbaum, coordinador general de Izquierda Autónoma, pero fundamentalmente hincha desesperado de Universidad Católica por tener un bicampeonato por primera vez en la historia. Esta semana no hay nada más. Nada más importante que eso. Bienvenido, Andrés, muchas gracias. Y Eugenio Rivera, economista, coordinador del área económica de Chile 21. Eugenio, bienvenido y 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Al contrario. Oye, yo quiero contarle brevemente, si me lo permiten, algo que me ocurrió anoche y que me hizo descubrir una nueva moneda en Chile que yo no sabía que existía. Estuve en el Parque Arauco y fui a pagar el estacionamiento de una maquinita. Me costó, voy a contarlo tal cual, porque no son baratos esos estacionamientos, 2.500 pesos. Metí 3 billetes de lucas, no me salieron los 500 pesos de vuelta y apreté el botón para molestar, porque preguntar qué pasa. Le dije, oiga, esta máquina no me quiere dar 500 pesos. Y el tipo me dice, ¿recibió un papel que dice giro no fiscal? Le digo, sí tengo papel. Bueno, ese papel vale 500 pesos y usted tiene que venir en los próximos 30 días, cuando quiera, a las cajas manuales que están en el segundo subsuelo y cobrar los 500 pesos. No te puedo creer. ¿Qué burocracia más grande? No, qué robo, qué burocracia, te están choreando 500... O sea, y otro señor que estaba ahí le pasó lo mismo, y otro me contó después que le había pasado en la Clínica Las Condes, vamos a Parque Arauco, Clínica Las Condes, los estacionamientos, entonces el vuelto se lo quedan y te dicen venga a buscarlo, baje Nadie 3 va a pagar pisos. 1.200 pesos en micro para ir a esto buscar para los denuncia 600 del Cernac. pesos. ¿Qué te parece? Denuncia del Linda. Cernac. Yo le pregunté al pobre tipo que está en el micrófono, que le dije, mira, tú no tienes ninguna culpa, pero ¿por qué pasa esto? Me dice, no, es que son algunos errores de la máquina. Y dime, ¿te ha tocado alguna vez que la máquina se equivoque al revés y te cobre de menos? Y uno tenga 30 días para venir a abonar 300 pesos, por ejemplo. Que vayan a buscarlo a tu casa. O que vayan a buscarlo a mi casa. No, eso fíjese que no ha pasado nunca. Pero una nueva moneda de cambio, un papelito que dice y que vale por tanto. Me parece maravilloso. Anda mañana a almorzar en el restaurante y... No, es solo para el estacionamiento. Además, tú no vayas a volver por 500 pesos. Entonces, Además que es ilegal. Si yo no creo que esa figura sea... Pero es otra manera sea de seguir válida. ordeñándote, porque esa es la sensación con que uno se queda. Bueno, Exactamente, una frescura. es una frescura, ¿no es cierto? Sin nombre, de verdad. Oye, partamos por un poquito del faranduleo electoral y la última encuesta de IMARC ayer que deja a Sebastián Piñera y a Alejandro Guillé a 3 puntos. La encuesta sabemos, ¿no?, que tienen, pero son una cierta tendencia que marca una decadencia bastante brutal de Ricardo Lagos, un estancamiento ahí en 7 puntos, y que hace desaparecer definitivamente a Meo, un clásico de nuestras elecciones en los últimos 10 años. Yo no sé, Elizabeth, ¿qué te parece a ti lo que va mostrando este fenómeno? Mira, para mí este fenómeno está demostrando claramente que ya hay candidatos que están claramente posicionados. Yo no creo que de aquí al próximo año, muchos dicen que no, que es muy poca la gente la que está opinando, que todavía no podemos decir nada al respecto, pero evidentemente ya se están posicionando muy bien los que van a ser los candidatos de la derecha y la izquierda, y todavía eso que no ha entrado en nuestro centro liberal con Amplitud, Ciudadanos y Red Liberal. Y este tema de el pequeño, a lo mejor, aumento de Sebastián Piñera, evidentemente está afectado por los últimos acontecimientos. Eso fue, esta encuesta fue en medio de esos hechos, y por lo tanto le afectó, le está afectando, y si lo proyectamos para más adelante, no podemos descartar que esto siga un curso, una disminución a sus pretensiones presidenciales. Y Guiller yo creo que tiene este aumento tan drástico y un gran aumento. Imagínate que empezó con un 5 y ya está, 21 está en el 21%, está a 3 puntos, aumentó 6% o 6 puntos versus Piñera, que aumentó 4, o sea, los dos aumentaron. Pero sin lugar a dudas, yo siento que más que un apoyo a Guiller, es como un castigo a la política tradicional. Es una persona que muchos dicen y lo descalifican, que no dice nada, que no sabemos lo que piensa y un montón de cosas, pero bueno,
Aquí lo que votan son las personas, y si un político como él está encantando a la ciudadanía por a lo mejor aspectos que no le gustan o repudian de los políticos tradicionales, está bien. O sea, es una persona que se nota cercana a la gente, que está conversando con las personas, que no está haciendo propuestas demagógicas. No ha hecho propuestas. Más bien. No ha hecho. Por lo tanto, No ha son hecho. Por lo tanto, Tiene no son razón, no son demagógicas, demagógicas. porque No son no ha hecho. demagógicas, pero es distinto. A ver, es distinto un discurso de la expresidenta Bachelet, que dijo que vamos a tener Como educación. expresidenta De la Bachelet. presidenta, perdón, Por ya la favor, ya la saqué. saca- Ya la ella- saqué. ella da la sensación que Ya se la quiere ir, saqué. pero le queda Da la tiempo todavía. sensación, pero le queda un poco de tiempo. Pero bueno, muchas propuestas demagógicas, pues, que la salud va a ser gratis, que la educación va a ser gratis, universal para todo el mundo. Déjame agregar un elemento Entonces, más eso no nomás. le gusta a la gente, la demagogia. Para darle la palabra a Eugenio, un punto que es otra línea de la encuesta de ayer era la confianza. Y en ese punto evaluaron a 10 más o Exacto. menos. En ese punto Guillé logra un 51%. Lo sigue Osandón, pero ya con 37%. Y luego Piñera con 36%. Ahí hay una diferencia bastante potente. Lagos muy abajo con 17 o algo así. Y cierra Meo con 11%. Entonces, también ahí hay un elemento que se pueden cruzar muy con los dos. grande para seguir confiando en Meo. Pero Sí. si tú Hay ves 11% la de parte chilenos que con un le, corazón muy que le grande. preguntan a la gente, ¿quién cree usted que sigue va a ganando ganar? Piñera lejos. 47% Pero- percibe que va a ganar Piñera. Eugenio ¿Sabes? Rivera. Yo creo que en este momento aparece frente a la opinión pública que no estamos eligiendo un presidente, sino que tenemos una especie de concurso de belleza. O de quién es mi simpatía, etcétera, porque hasta ahora no hemos escuchado respuestas ni propuestas en relación con los principales problemas del país. Yo escuchaba ayer al senador Alejandro Guillé y hablaba, por ejemplo, del tema económico con un lenguaje de hace 25 años, que había que agregar valor a las exportaciones, etc. Estamos muy mal en eso. Porque lo que tenemos por delante no es ver cuál es el más buen mozo, cuál es el que tiene mayores méritos políticos, sino que tenemos que resolver cuál es el sistema de pensiones que tenemos. No puede ser que lleguemos otra vez como la presidenta Bachelet, si ustedes se acuerdan, en el año 2013, frente a cualquier problema complejo, decía, miren, los primeros 100 días voy a instalar una comisión para que resuelva el problema de esto. Hemos visto, tuvimos la comisión Bravo, sesionó durante año y medio y todavía no pasa nada. Los problemas que tenemos no son para que sean resueltos por comités de expertos, sino que es justamente lo que tienen que resolver los chilenos. En primer lugar, en las primarias de julio y en segundo lugar, en las elecciones presidenciales. ¿Qué queremos decir respecto, por ejemplo, al tema de salud pública? O que tenemos unas listas de espera que son realmente irritantes y fatales para los que tienen que ponerse en esa fila. No puede ser como lo hace a veces el presidente Lagos, que yo creo que el expresidente Lagos, que ha hecho un aporte intelectual muy importante, pero mucho sobre lo que tenemos que hacer el año 2040. Lo que tenemos que resolver son los problemas de hoy día. ¿Qué es salud pública? ¿Cuál es el rol del sector privado? ¿Cómo se articula? Tenemos que resolver los problemas, los embrollos que hay en materia de reforma educacional. Para mí es un problema que tengamos una presidenta que no va al cónclave de ayer de la nueva mayoría con el gobierno, que se suponía que iba a definir lo que se van a hacer en los próximos días y no está. No podemos seguir con un sistema presidencial, obviamente unipersonal, en que le cargamos un montón de cosas a la presidenta o al presidente y que en definitiva no tiene disposición para hacer. Entonces, cuando el ministro del Interior sale y dice que la nueva mayoría tiene que unirse y definir candidato presidencial en enero, más tardar en marzo, yo no digo cómo va a resolver la nueva mayoría o las nuevas formas que asuma la centroizquierda o la propia derecha o el centro, cómo van a resolver las posiciones respecto a estos temas. Eso es lo que tenemos que hacer y por eso es muy razonable que haya una primaria en julio del próximo año y que tengan tiempo las distintas coaliciones para definirse sobre estos problemas y decir en la primaria, mire, yo candidato tal propongo que el sistema de pensiones sea reparto, o yo candidato tal prefiero que haya un sistema que combine reparto, etcétera, pero que se defina, los partidarios de esa coalición vean si les gusta más una posición o la otra, y por otra parte, en las elecciones del 19 de noviembre del próximo año nos definamos frente a estos problemas. Eso es lo único que garantiza que las coaliciones o la coalición que llegue al gobierno tenga claro lo que quiere hacer, exista acuerdo en torno a los temas fundamentales y eso a mí me parece que es fundamental. Por eso yo diría, al contrario de Elizabeth, los caballos que están corriendo
están, más bien son estos que, puede ser que esos son los que aparecen, es como el corredor de los 10.000 metros que ponen adelante para darle más ritmo a la carrera, pero el que gana viene quinto. Exactamente, el que gana tiene que construir André. una propuesta programática con sus partidarios de manera democrática y llegar a definición. Si no, vamos a tener 4 años más de lo que hemos tenido, que pese a todos los avances, es un problema para el país. Andrés Filbam, una pregunta para que la incorpores a tu reflexión, y es que ustedes, como construcción de Frente Amplio, están priorizando más bien la visión parlamentaria de la próxima elección y no ven con tanto interés el tema de la definición presidencial, es lo que uno ve desde lejos. Es bastante cierto, puede llegar a eso, digamos. Yo diría que lo primero que se ve, lo más nítido que se observa es que la tremenda desafección que siente la gente, la tremenda lejanía que siente la gente en general con la política se mantiene, se enerva. No es sorpresivo, digamos, que no cambie en este último mes, pero me parece que eso es la primera foto, digamos, y es relevante siempre ponerla en el cuadro, porque si no uno mira solamente el 25 o el 35% de la gente que va a ir a votar y nos olvidamos de que la mayoría de Chile, digamos, está mirando esto con mucha lejanía. Cuando Elizabeth dice que Alejandro Guillermo está encantando a la gente, la verdad es que no, está encantando a un porcentaje muy bajo y la pelea por el primer lugar también está con muy pocos puntos, digamos. Vamos a tener un presidente, por supuesto, esa microfoto también es relevante porque vamos a tener un presidente o una presidenta y ahí la pelea entre el 35%, 40% de la gente que vaya a votar se vuelve relevante. Pero no hay que confundirse y dejar de mirar, digamos, el panorama grande, donde la noticia más importante sigue siendo que para la inmensa mayoría del país la política dejó de tener sentido y por lo tanto quien sea el próximo presidente la verdad es que no le importa mucho. Y ahí por supuesto que ahí Eugenio tiene un punto, digamos, de un proceso que viene con mucho tiempo, pero que se ha agudizado en este gobierno, es finalmente como la colonización empresarial de la política y la visibilidad que ha tenido durante estos últimos años hacen ver que finalmente gane quien gane son los mismos intereses los que van a estar sobre la mesa, digamos. Lo que pasa con la ley de pesca es escandaloso, ya tenemos un montón de diputados y senadores procesados, ahora también se sumaron los de Aysén y la ley de pesca sigue operando, digamos, y la posibilidad de anularla, que sería lo mínimo cuando uno sabe que una ley corrupta que se aprobó mediante cohecho, sigue, digamos, siendo legal, digamos. Entonces el hecho de que finalmente la influencia de los Luxich, de los Angelini, de los Mate, etcétera, a la hora de gobernar Chile, más allá de quién sea el presidente, se va a mantener tremendamente alta, me parece que es lo que sigue manteniendo esa lejanía, digamos. Desde ese punto de vista, por supuesto que sería fundamental, digamos, tener propuestas más claras, pero acá el punto no tiene que ver solamente con las promesas, sino que tiene que ver también con la trayectoria política, digamos. O sea, Michelle Bachelet llegó con un discurso de reforma muy importante, pero finalmente, a la hora de los que hubo, siguieron mandando los operadores políticos que tienen los grandes empresarios al interior de los partidos de la concertación, digamos. Entonces la reforma educacional, claro, si es que Pilar Almanet, que es la vocera de las universidades que lucran, es del mismo partido que la ministra de Educación y que el ministro de Hacienda y que el ministro de Secretaría General de la Presidencia, difícil que pase algo mucho mejor de lo que ha venido ocurriendo, digamos. Y desde ese punto de vista a mí me parece que, desde ese punto de vista es que justamente para nosotros las fichas más importantes están puestas en la parlamentaria, porque entendemos que finalmente el próximo ciclo de gobierno, digamos, los próximos 4 años, van a ser un ciclo de pelea muy importante por lograr conquistar por fin alguna reforma que efectivamente transforme la vida de los chilenos, por conquistar una expansión importante en la educación pública y gratuita, por conquistar una ley de aborto que efectivamente le permita a las mujeres decidir, por terminar con el sistema de AFP o empezar a desarmarlo, digamos, entendiendo que las cuestiones no se hacen en 4 años, pero sí empezar a desarmar el tremendo legado de la dictadura que se ha seguido profundizando en estos últimos 25 años en Chile. Y desde ese punto de vista, si se logra conformar una verdadera bancada parlamentaria por los derechos, en los cuales hayan representantes, claro, de izquierda autónoma, pero que también participe el partido Poder, Revolución Democrática, Movimiento Autonomista, Los Verdes, etcétera, digamos, una gama lo más diversa posible, pero que tenga una decisión, una determinación de pelear por derechos sociales universales, sería un giro tremendamente importante en la historia de las últimas décadas en Chile. Eso, por supuesto, no significa que uno vaya a votar la presidencial, también estamos trabajando, digamos, para poder tener unas primarias ciudadanas del mundo transformador, del mundo emergente. Sin embargo, creo que la pelea central va a estar en lograr conquistar una posición de mucho mayor peso al interior del Parlamento. Ayer la nueva mayoría del gobierno y el comité político del gobierno, ya lo citaba Eugenio a propósito de la declaración de María Fernández, fijó 6 criterios, pero ellos dijeron no son 6 proyectos, estrictamente 6 criterios de prioridad para el 2017.
resolver el tema de la despenalización del aborto en las 3 causales que conocemos, el tema constituyente, que eran 2 que uno veía como que se estaban cayendo y que se suben rápidamente. Está el tema de pensiones, el tema de la infancia, donde el Sename es una parte. Se me van 2. Era educación, ciertamente. ¿La migratoria? No, ¿Salud? y era la descentralización. Eran los 6 criterios que pone y después pone como una transversal el crecimiento y la salud. ¿Qué les parece esa priorización? ¿Es demasiado vaga? ¿Es muy general? ¿Tiene sentido para el próximo año, Elizabeth? A ver, Elizabeth Armstrong. primero que nada, este país venía con un crecimiento económico y asumió este gobierno, se trataron de llevar ideas muy extremas que no fueron acordes con un país que tiene que tener crecimiento económico. Así que yo creo que acá uno no puede demonizar al empresariado ni a las personas que quieren trabajar en el fomento productivo, la microempresa, etcétera, y creo que eso es una realidad. O sea, si no, ve cómo está Cuba. O sea, Cuba está muy bien en salud, está muy bien en educación, pero es un país que realmente la vida de las personas es absolutamente miserable. Entonces, finalmente tenemos un montón de profesionales que están trabajando en otros países, que aquí tenemos a muchos médicos cubanos que son muy buenos, pero que finalmente ni siquiera pueden ejercer en su país. Entonces yo creo que aquí las conversaciones tienen que ser más centrales, más ideas más de centro, pero no pueden ser extremas, porque estas ideas extremas de izquierda, lo único que van a llegar, primero que nada son ideas fracasadas. ¿Pero te parecen Han extremas las fracasado en priorizaciones? todo el mundo. Hablar de educación Ha pública, fracasado en todo. ahora No, hablar de educación perdóname. pública es ser un extremista, Perdóname. ¿en qué país estamos viviendo que hablar de educación pública? A ver, la ya educación es pública no la extremista? hablas solamente tú. La educación pública... pero de lo que yo estaba hablando, lo que hemos estado hablando acá, no digamos. la hablas solamente tú. La educación pública nos interesa a todos. A mí me interesa, yo tuve 4 hijos, los tuve que educar en la parte privada, todos mis recursos se fueron, estoy absolutamente de acuerdo, pero hay formas y tienes que establecer un cronograma y no puedes ofrecer demagógicamente de un día para otro que toda la educación va a ser gratuita. Y estamos dejando de lado lo más importante, que son los niños pequeños, que son los que vienen del área parvularia, que son los niños que vienen de primaria, en donde ahí tenemos que focalizar una buena educación, en donde ahí le estamos dando la herramienta a un niño para que pueda desarrollar, que se pueda crecer. Y si ponemos a hablar de gratuidad, yo te digo, me encantaría gratuito todo para mí, pero no puede ser demagógico. O sea, tú tienes que decir, vamos a empezar con la educación pública de esta forma, gratuidad de esta forma, vamos a empezar a mejorar la calidad, no vamos a empezar a terminar a construir colegios, a terminar con los colegios subvencionados, sino que se va a tocar realmente como se tiene que atacar. Tuviste que en el mismo presupuesto ahora que se está aprobando, se aprobaron un montón de mejoras que tiene que ver con la parte de la educación pública, con la universitaria, se llegó a acuerdos en forma transversal entre todos, se aumentaron becas, se aumentaron recursos para estudiantes, para profesionales. O sea, esto hay que hacerlo, pero seriamente. Y con respecto a sus puntos, mira, yo considero que este es un país que tiene que avanzar fuertemente en el tema de la regionalización y descentralización. O sea, para mí ha sido realmente una vergüenza ver cómo los parlamentarios se la ingeniaron para que se traspasara la elección directa de intendente para el año 2021, poniéndole una letrita chica al proyecto de ley que aprobaron, que dijeron que esto no se podía realizar mientras no estuviera una ley paralela de transferencia de competencia. Por lo tanto, yo no veo voluntades políticas para avanzar en estos temas. Eugenio, de alguna manera nos metió de cabeza en el tema de la educación, Elizabeth, pero en fin. Pero yo vuelvo un poquito al tema de las decisiones. A mí me parece que lo que dijo el gobierno, hablar de la Constitución, hablar de la salud o hablar de la descentralización, es que tienen una interpretación muy sencilla del tema o definitivamente es pura demagogia, como diría Elizabeth, en el sentido que llevamos 10 años discutiendo proyectos de reforma de la salud privada. No hemos avanzado nada, mucho menos en este gobierno cuya base política está tan fragmentada y dividida, jamás van a llegar a acuerdo en lo central. Reforma de pensiones, si a mí me están hablando que van a resolver esto que no hemos podido resolver en estos 3 años, ¿qué sistema de pensiones? Yo definitivamente no les creo.
Lo que van a hacer es quizás agarrar lo que supuestamente es neutral, elevar comisiones, aumentar la edad de jubilación, cuestión que eso no puede resolverse antes de que resolvamos cuál es el sistema de pensiones que queremos. Entonces, o es demagogia o realmente no se sabe en qué se están metiendo. Ahora, yo quería hacer una pequeña observación respecto a la encuesta de IMARC. Mire, hay muchas cosas importantes, pero a mí me llamó particularmente la atención que tanto Eizaguirre como Rodrigo Valdés experimentaron una tremenda caída en su popularidad. Y a mí me parece que eso, en general, las fuerzas políticas deberían reflexionar con eso. ¿Por qué cayeron en esa cantidad? Yo diría básicamente por la política que aplicaron, esa intransigencia absoluta de no entrar a negociar con los trabajadores del sector público. Y yo creo que ese es un gran tema para la próxima elección. Yo entiendo que la derecha no le preocupe conversar con los actores sociales organizados, pero eso no puede ser una característica propia de la centroizquierda. Para mí, y yo creo que eso va a definir la elección, ya sea en la nueva mayoría, lo que sea la nueva organización de centroizquierda, me imagino que también el Frente Amplio que se está organizando, va a ser fundamentalmente si estos sectores políticos son capaces de reconstruir sus fuerzas políticas y de concordar un programa de gobierno que sea básicamente conversado con los actores sociales. Porque eso va a establecer una tremenda diferencia en lo que ha sido la nueva mayoría, que tiene cambio de nombre, pero siguió aplicando mucho la manera de hacer política, la concertación. El gran desafío de la nueva coalición de centro-izquierda va a ser si es posible, si puede articular, en primer lugar, hacer que convivan y que dialoguen y que discutan los partidos políticos con los distintos movimientos sociales y que puedan construir conjuntamente el programa en esta materia. A diferencia de la derecha, los partidos de izquierda se tienen que poner de acuerdo con los movimientos ciudadanos respecto a cuál es el sistema de pensiones que necesitamos. Después podrán entrar los expertos para que digan, mire, esto es mejor hacerlo de esta forma, pero la decisión política está en eso. Y en ese sentido yo creo que el candidato que elija en la centroizquierda va a ser justamente aquel, no que dice palabra y que más o menos dice lo que le gusta a todo el mundo, o que simplemente concibe el programa como una creación intelectual hecha en 4 paredes, sino que aquel que es capaz de discutir con los funcionarios públicos, por ejemplo, cómo vamos a resolver este hecho del empleo público, o con la gente que tiene ideas respecto al sistema de pensiones y la salud. Eso yo creo que va a ser decisivo para definir el próximo candidato. Don Andrés Filbaum. Quiero entrar al tema del presupuesto de educación, pero antes de eso algunos comentarios más generales. Me parece que, evidentemente acá nos está priorizando, digamos, en un año electoral en el cual siempre es muy difícil poder tener una agenda legislativa con mayor iniciativa. Poner 6 macro temas es que demuestra una vez más, digamos, que el gobierno perdió toda capacidad de conducción, toda capacidad de tomar decisiones y los pone todos, digamos. Entonces, me parece que eso está bien claro, pero al mismo tiempo se mantiene esta lógica, digamos, de que todos los problemas se intentan resolver con más becas, con más subsidios, con más bonos, con más plata, digamos, directamente al consumidor, pero sin ninguna disposición para atacar los problemas estructurales, digamos. Eso es muy evidente con el tema educacional, pero también con lo que se aprueba hace pocos días del aumento del pilar solidario de la AFP, es decir, sigue siendo simplemente un chorreo de la plata estatal para intentar resolver los mayores descontentos, pero sin ninguna disposición a reconstruir, digamos, un aparato público diferente. Y por supuesto, más aún en un gobierno que el precio del cobre le tocó bajo, es imposible que puedan pasar demasiada plata, entonces finalmente se encuentran con chocar contra una muralla permanentemente, pero acá hay un problema de vocación política previa, que es de finalmente preservar un modelo de Estado subsidiario sin tocarlo en lo más mínimo. Y eso se hace muy brutal en la discusión de educación de hace pocos días, y ahí yo quisiera llamar a la seriedad. ¿Sí? Te voy a pedir que hagamos una breve pausa y retomamos contigo sobre el tema de educación y seguimos hablando de eso para que no cortemos en lo mejor del punto. Me parece. Una pausa muy breve en Política en Vivo y ya volvemos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y le habíamos interrumpido la palabra a Andrés Filbaum y estaba justo a meterte en el tema de lo que fue
la glosa de educación, de gratuidad de educación. Sí, yo creo que para hablar de eso uno debiese partir haciendo un llamado a la seriedad, porque uno no puede tener un discurso pro educación pública y hacer un presupuesto que haga todo lo contrario, digamos. Y eso ha sido muy visible en forma permanente para el gobierno. Este es un presupuesto que por primera vez directamente le pasa plata del Estado a instituciones que lucran en educación superior, digamos. Y ni siquiera que uno sospecha que lucran, que todo, o sea, no, instituciones que legalmente lucran, como son los FT, como son los IP, y el dueño de Loret allá en Estados Unidos, un hombre tan nacional de las universidades, va a recibir ahora plata directa del Estado chileno por el AIEP, por ejemplo. Entonces, incluso aquellos subsidios que antes estaban restringidos para la educación pública, ahora también van para el mundo mercantilizado directamente. Desde ese punto de vista es evidente que este gobierno ha sido el gobierno que probablemente más plata ha pasado directamente al sector privado, de plata fiscal me refiero. La plata que se le pone al CAE sigue siendo mayor o prácticamente igual que la plata destinada a la supuesta gratuidad, que finalmente es básicamente una beca, pero incluso que es la principal promesa de campaña, sigue siendo el CAE el principal aspecto de gasto público en educación superior. Y en ese sentido me parece que es vergonzoso, digamos, lo que se termina aprobando, en términos tanto de la señal política, que la gratuidad se vuelva a discutir por glosa, que no hay una reforma, que la propuesta de reforma que hay es, digamos, tiene el mérito de tener a todo el mundo en contra, no hay un solo rector. Se supone que va a venir un veto sustitutivo que la debería cambiar entera, digamos. O sea, pues tiene que cambiarla entera para que al menos tenga para una que sea persona. sustantivo, como dicen algunos, que el veto sustitutivo sea sustantivo, tendría que ser todo nuevo. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es muy complicado. Creo que es muy dañino además que el gobierno una vez más priorice el acuerdo con la oposición antes que sentarse a conversar con los rectores, con los estudiantes, con los profesores. Digamos, hay un tema de endogamia de la política que sigue profundizándose a rabiar y que finalmente es lo que termina alejando aún más a la ciudadanía de la política. Para nosotros es muy decepcionante también que Gabriel y Giorgio no hayan rechazado esa glosa, sino que se hayan abstenido. Yo creo que eso es un error bien grande. Por supuesto, la crítica viene después con el llamado a que eso se pueda resolver en conjunto, digamos. Eso en ningún caso significa dejar de trabajar en unidad para todos los desafíos que vienen, pero es muy simbólico de cómo finalmente el sistema político ha sido capaz de procesar todo lo que fue saliendo desde el 2011, incluso los esfuerzos emergentes. Y creo que la única forma de resistirse a la máquina de moler carne que termina siendo la política tradicional es en unidad, digamos. Y en ese sentido creo que eso es un llamado de atención también para las fuerzas emergentes que eso haya ocurrido, digamos. Creo que desde ese punto de vista el panorama en educación es desolador, digamos. Y eso es terrible sabiendo que es la movilización que más ha llenado de esperanza a la familia chilena en los últimos años, digamos. O sea, con este presupuesto en educación, sabiendo que era la principal bandera del gobierno, ¿cómo nos vamos a sorprender que en un año más tengamos un 30% de participación en las elecciones? Hay dos temas que surgen de alguna manera, uno desde de esta prioridad que pone el gobierno y otro que estuvo en la semana muy fuerte y que son el tema de incorporar el proceso constituyente como criterio y el otro el tema de este intento de ley de inmigrantes por los diputados Ward y Isacort, dos que no vienen no sé de dónde, porque es muy gracioso todo limitar a los inmigrantes que hay gente que son evidentemente inmigrantes. Pero en fin, ese es un detalle. Pero son dos temas que son profundos, yo creo, fundamentales y que en el tiempo que nos queda se los dejo propuesto, ustedes verán cómo lo administran. Doña Elizabeth Alba. A ver, primero que nada decir que no comparto para nada tu opinión. O sea, aquí se Vale. subió un presupuesto de un 2,7% en el gasto fiscal. Este país se va a endeudar porque se aumentó el porcentaje de presupuesto en educación. Ahora, si somos demagógicos, claro, podemos meterlo todo en educación, pero en un país donde los recursos son escasos, No, pero pero perdóname, yo te escuché. Segundo, eres bien antidemocrático y bien poco pluralista, porque en el fondo estás reconociendo tu verdad de universidades fiscales y estás desconociendo que hay un montón de chicos universitarios que vienen de hogares y de hogares súper modestos, los cuales están en las universidades privadas y por lo tanto ellos también tienen derecho a universidad gratuita, educación gratuita. Y se aumentaron en 3.500 las becas universidades gratuitas y con requisitos, no son así al voleo. Primero que nada tienen que estar 4 años acreditados y tiene que tener por lo menos el 80% de alumnos con un puntaje ponderado mayor a 450 puntos. Por lo tanto, no es así al voleo. Se aumentaron los montos a la beca de Nueva Milenia en el sector público para los estudiantes y para los profesionales. En los planteles de 2 años de acreditación 600 millones, de 3 años de educación 860, de 4 años 900 millones. Entonces,
la verdad es que si estamos hablando, tú tienes que reconocer la realidad de los estudiantes ahora y no puedes discriminar. O sea, esto efectivamente se hubiera caído y se hubiera caído en un tribunal constitucional en donde efectivamente eso hubiera sido dejar a todos los alumnos de las universidades privadas fuera sin derecho a educación. ¿Por qué? Porque el gobierno no se cumplió sus promesas. ¿Qué culpa tienen los jóvenes? Así que me parece que no ha lugar, bajo ningún punto de vista, el tema de la educación. Y con respecto a los migrantes, evidentemente tiene que haber una ley. Se tiene que regular la entrada a este país de tantas personas que quieren venir a trabajar, que quieren venir a aportar, y que este es un país que tiene los brazos abiertos para recibir a mucha gente de afuera. Sin embargo, no los tiene tan abiertos para recibir a delincuentes. Eso hay que dejarlo absolutamente en claro y por lo tanto consideramos que quien entre a nuestro país tiene que ser persona en un régimen regulado donde haya una ley clara, transparente, donde puedan ingresar a nuestro país, donde el empresariado y donde las personas que acá los contratan no abusen tampoco de ello, porque hemos visto que muchas de estas personas están en condiciones pero paupérrimas, porque en vista de este vacío legal, muchos se han aprovechado de ello, sin pagarle su parte social, sus imposiciones, salud, etcétera, viviendo en condiciones que son realmente degradantes. Entonces, este país sí necesita regular en ese aspecto. Pero, Eugenio Rivera. Es muy bueno lo que tú dices, pero a mí me deja muy preocupado lo que ha sucedido esta semana. En primer lugar, porque el expresidente Piñera, en vez de responder respecto a todo lo que han sido esto que nos hemos enterado de que ¿cómo se llama? El fideicomiso ciego era quizás tuerto, pero la mayor parte no estaba bajo esa norma, por tanto él estaba involucrado en la toma de decisiones respecto a la mayor parte de su fortuna. En lugar de responder cómo era esta cosa de la inversión en una empresa pesquera, que puede ser que no haya sido inocuo, pero en todo caso, en vez de responder eso, él pone el tema de la migración, le roba un tema ahí a Alejandro Guillé y a Osandón, y lo pone de una forma que tiene que ver mucho con un peligro que corre la derecha chilena y la derecha internacional en general, que es este espíritu chauvinista, xenófobo, que en lugar de ver en los otros una persona con la cual se puede conversar, se puede colaborar, empieza a tener un poco el trumpismo. O sea, Trump llegó al poder usando los peores sentimientos de un sector de la población estadounidense y a mí me parece que ese es un peligro que corre toda la derecha y por tanto corremos todos. Y en ese sentido que el expresidente Piñera para evadir un problema, haya planteado el tema de la migración y haya juntado el tema de la migración con el tema de la delincuencia, es un primer paso muy gravísimo que todos tendríamos que rechazar. Yo aprovecho de mostrar este libro, en el cual yo no escribo nada, así que es propaganda, pero la Fundación Henry Dunant publicó este libro, Migración y Derechos Humanos, Mediación Social Intercultural en el Ámbito Local, que fue lanzado ayer y analiza muy a fondo los temas de la migración, los temas de que tenemos una ley que tiene 40 años, fue el decreto ley hecho en dictadura con todo lo que eso significa. 1975. Exacto, y en ese sentido aquí hay elementos para una discusión seria, pero la discusión seria tiene que pasar en primer lugar a partir de que el expresidente Piñera diga que no puede, o sea, no se puede hablar de esto. Hay una serie de encuestas, incluso ayer Alejandro Guillé decía, mire, sí, tenemos que abordar el tema, regular el tema de la migración, yo estoy de acuerdo con eso, pero él dijo, en Antofagasta hay 96.000 inmigrantes. Imposible, son 400.000 en todo el país. Exacto. Y 96.000, y yo me pongo a ver aquí en Antofagasta, porque donde hay emigrantes, no podemos hablar en términos absolutos, porque si yo digo hay 49.000 inmigrantes en China, es muy distinto decir 49.000 inmigrantes, no sé, pues en Mónaco, qué sé yo. Claro, por supuesto. Tenemos que hablar en porcentaje. Y me puse a ver en Antofagasta, hay solo 4,5% de
extranjeros que vienen acá. En cambio, en Independencia hay 17,3%, Santiago. 16,5% en Santiago, etcétera. Entonces, Tú sabes que, perdone, en el Santiago, dato, en el país en está general, los 400.000 vienen correspondiendo, si supiéramos exactamente cuántos somos los chilenos sería más fácil, pero vienen correspondiendo al orden del 3%. Exacto. Así Un es. país razonable tiene un 10% de inmigrantes. Y esa es además, más o menos la lógica. Por en eso estamos a términos de la tiempo de delincuencia, regular. el Estamos a porcentaje de tiempo. delincuentes extranjeros es mucho menor en relación a la tiempo de regular. población de extranjeros que los delincuentes de nacionalidad chilena. Entonces, 97,7% de los delitos los cometen chilenos, cifra de las Exactamente. policías. Entonces, a mí me parece que ese es un tema central y que tenemos que tratar con mucho cuidado. Respecto al tema constitucional, mire, yo creo que debemos, y yo ahí concuerdo con Andrés en términos que nos tenemos que poner serios. No puede un gobierno proponer un debate menos. constitucional. ¿Ah? Por lo menos ponernos serios, digamos. lo Exactamente, primero. como un Bien debate llamado. constitucional en que nos dice, a ver, ¿qué piensan? El liderazgo político tiene que ver con el hecho que los distintos líderes políticos, las distintas organizaciones políticas le dicen, mire, tenemos un problema muy serio porque no hemos definido democráticamente cuáles son nuestras reglas fundamentales. Tenemos problemas porque en una serie de temas muy precisos y de gran importancia y relevancia social y política, no podemos avanzar hacia su solución porque estos amarres constitucionales, estas ciertas características de la Constitución nos impiden tomar buenas decisiones. Por tanto, es necesario hacer una discusión amplia al respecto. Pero yo como gobierno, como liderazgo político, tengo que decir, mire, aquí yo tengo una propuesta. Discutamos sobre esta propuesta, podemos cambiarse, pero hay una cierta orientación. Este gobierno se ha lavado las manos en este asunto y en ese sentido, esto que yo ni siquiera diría que falta priorización en estas 6 medidas que se propusieron, sino que yo lo que diría abiertamente es que nuevamente el gobierno ha dejado en evidencia de que no hay una discusión política y la conducción política, por tanto, no existe. No se ha señalado qué hacemos en este año. Yo insisto, a mí me parece irregular que si vamos a hablar sobre la última fase del gobierno de Michelle Bachelet, ella no esté en la reunión. Es como, entonces, Bueno, sí. bueno, ahí corren muchos rumores de que, en fin, pero en todo caso lo claro es que aquí tenemos un problema muy serio. Pero ya nos queda solo 1 año y medio de esto, o menos de 1 año. Lo importante es que el próximo gobierno tenga un liderazgo distinto. Por eso no puede ser un concurso de belleza y eso a mí me parece central, que nos hagamos todo lo posible por superar esa situación. No le gusta a Guillera. No, y lo encuentra feo. No lo encuentra feo, lo encuentra. Por eso dice que no puede ser un curso. Claro, toda la razón. claro, o sea, Fíjate, no le yo te he dicho gusta. que tal pero como es se ve que genio. parece más carrera de caballo, porque uno como que lo está Asúmelo, mirando lo Eugenio. tiene grande. Asúmelo. Andrés Filbau. No, Sí, por favor, no. Asúmelo. Un pequeño apunte sobre educación, Por supuesto. que me parece importante. Hay que remarcar que año a año las postulaciones, las encuestas, todo indica que los jóvenes cuando pueden elegir prefieren siempre las universidades públicas, digamos. La razón por la cual los cabros terminan yendo a una universidad que saben que los va a estafar, que les cobra un arancel tremendo, que muchos de ellos desertan, es porque la educación pública está restringida para no crecer, digamos. Eso es fundamental. Porque no hay, porque le quitan el financiamiento, porque legalmente no pueden crecer mucho, y claro, porque los dueños de las universidades privadas no van a permitir que la educación pública se expande porque les corta el negocio, digamos. Y esa es la razón principal, y finalmente lo que un montón de voces le hemos pedido al gobierno es que está bien. En lo inmediato hagan lo que quieran, pero que haya un proceso serio y decidido de expansión de la educación pública para que de aquí a 10, 15 años más, el 50% de la gente por lo menos esté en la educación pública. Incluso hay parlamentarios de gobierno como Carlos Montes que también han estado exigiendo eso y el gobierno se ha resistido finalmente a cualquier medida que apunte en esa dirección y eso es finalmente la mejor forma de mantener el negociado en educación. Pero entonces ahora tienes que reconocer la realidad, que hay alumnos en universidades privadas y que tienen supuesto, derecho pero a el educación problema- gratuita, entonces pero, tú no o puedes sea, negarte a que no sé haya si es el becas derecho a para educación planteles gratuita, de pero más allá educación eso- privada. Más allá de eso, el punto Sí, es ese que es el tema, no cualquier puedes decisión de discriminar, largo plazo, no puedes discriminar. Pero cualquier decisión de largo plazo, Largo plazo. no, y largo plazo se empieza a construir O desde sea, ya, tú hubieras digamos. dejado Bueno, esos pero- 3.500 alumnos sin becas, O sea, porque son de universidades privadas. yo Eso hubiese- tú lo hubieras yo hubiese- hecho. yo hubiese, y tú lo hubieras encontrado democrático. ¿Puedo responder o a responder? No sé, tú? es que- Porque tú estás sí. respondiendo por mí. Lo Dime. que yo hubiese hecho de inmediato es expandir la educación pública. Cuando cerró la Universidad del Eso Mar, por no se ejemplo, puede.
cuando cerró la Universidad del Mar, hubo un llamado y hubo algunas universidades que se hicieron cargo de recibir a los estudiantes que quedaban sin educación, justamente porque era la mayor estafa de todas y su universidad quebró. Uno puede desde ya empezar a expandir la educación pública, de modo tal de que efectivamente los estudiantes puedan estar en establecimientos gratuitos, pero que eso no sea un negocio, digamos, que no estemos financiando con plata del Estado universidades que son pésimas, que no investigan, que tienen carreras que no tienen nada que ver con el mercado laboral, que no tienen nada que ver con las necesidades del país, que no forman ingenieros en minas, que no forman gente que sepa de temblores, que no forman médicos, que solamente forman las carreras más baratas, porque eso no sirve para nadie. O sea, estamos financiando, pero el sistema más irracional de educación superior del mundo, y ahora más encima con patas fiscales, y eso no tiene ningún sentido. Y ahora así, llegando a los otros puntos, por supuesto que todo lo que ocurre con la inmigración es bien preocupante. Me parece muy preocupante, por ejemplo, lo que hace Piñera, que luego también tú lo replicas, pero por supuesto es más preocupante en el caso... yo no lo he replicado, perdóname, pero a ver, espérate. Déjame explicar a qué me refiero. No, es que si tú me dices que yo estoy replicando lo que dice Piñera, yo te tengo que decir que no. O sea, nosotros estamos con regular la entrada de los migrantes porque es un país muy potencial que puede venir mucho extranjero y por lo tanto estamos a tiempo y el gobierno lo está haciendo. Sí. Ahora sí, cuando uno dice queremos que entren los migrantes, pero no los delincuentes, más allá de que eso pueda ser una obviedad, se está haciendo una asociación inmediata de algo que no tiene nada que ver con la realidad. Y eso me parece que es de una suma irresponsabilidad respecto a todas esas personas que además hoy día viven en Chile, digamos. Porque se empieza a construir un imaginario colectivo de que el inmigrante es un potencial delincuente cuando eso no tiene ninguna conexión con la realidad. A mí me parece que acá es fundamental que nos preocupemos de los derechos humanos de todos los habitantes del país, de su educación, de su salud, de su derecho al trabajo. Creo que en particular hay un riesgo muy grande de que, como efectivamente las condiciones laborales son paupérrimas, hoy día da la sensación de que hay una competencia injusta, pero donde la competencia injusta es que ellos los explotan, digamos. Entonces, claro, los esclavizan. Y eso, claro, trae malas consecuencias también para los trabajadores nacionales, pero lo que hay que hacer ahí es regular el trabajo, por supuesto, tanto de los chilenos como de los extranjeros que residen en Chile, organización sindical, derecho a huelga, todas aquellas cuestiones de las cuales la reforma laboral no se hizo cargo. Ahí, por ahora, porque nos quedan nada más que 5 minutos, entonces tenemos 1 minuto y medio que en un acto para cerrar de plural y de demagógico de mi parte, se los dejo libre para que hablen de lo que quieran y así. Elizabeth Antrim. Ya, con respecto justamente a las migraciones, nuestra posición como partido político es muy clara. O sea, nosotros estamos de acuerdo con que este es un tema que tiene que regularse la entrada de los migrantes, tiene que regularse su estadía, tiene que haber reglas claras para que puedan tener todo lo que corresponde a los derechos de cualquier persona. Debería haber un sistema claro en que si hay personas que vienen a quedarse en Chile solamente por turismo, pero hay otras que quieren quedarse en Chile, tiene que haber un proceso muy claro con contratos de trabajo serio en donde tengan las debidas condiciones para vivir en un país con todos los derechos, derecho a salud, derecho a vivienda, etcétera. Pero también tenemos que tener claro que no podemos estar regularizando que en Chile permanezcan personas que vienen con otros fines y que no van a hacer un aporte al país, sino que le van a hacer daño a nuestro país. Don Eugenio Rivera. Sí, no, yo creo, en este minuto libre, creo que la centroizquierda lo que de alguna manera enfrenta es una serie de temas que requieren y demandan una profunda reflexión, un amplio debate y tomar decisiones al respecto. En ese sentido, a mí me parece que deberíamos entrar en una fase muy fuerte de campaña, que todos los que han manifestado interés de participar empiecen a presentar sus propuestas. A mí me parece que la centroizquierda se va a dividir o se podría dividir entre aquellos que creen que de lo que se trata es construir un programa a puertas cerradas y de alguna manera asumirse y aparecer como representante del interés general y decirle un poco a la gente qué es lo que tienen que hacer. Eso ya no funciona. Ya ha quedado demostrado que aquellos que creen que pueden interpretar con facilidad lo que quiere la gente, eso no funciona. Por el contrario, yo creo que la otra posición, la otra posibilidad de enfrentar lo que tenemos por delante es que se inicie una conversación muy seria, muy a fondo, con las fuerzas sociales, con los grupos que están debatiendo en torno a los temas ambientales, con los grupos que están debatiendo sobre la AFP,
sobre el tema de la salud privada, que discutamos, que concuerden con los partidos políticos y con las alternativas de candidato presidencial, cuál es el programa que se le quiere ofrecer al país. Yo creo que ese movimiento, que se parecería mucho a lo que pasó con Obama en el 2008 y que lo llevó... ¿Qué era lo que prometía Bachelet en su origen, no? Exacto, ella hablaba del gobierno ciudadano, pero ese tema del gobierno ciudadano es lo que es la posibilidad que permitiría a la centroizquierda proyectar las reformas hacia adelante. Andrés Filba. Yo, también sobre el panorama político general, creo que la crisis evidente de legitimidad de todos los partidos políticos tradicionales puede parecer un escenario muy tentador para las fuerzas emergentes de decir, esta es la nuestra y ahora sí que vamos con todo y ganémoslo todo, digamos. Y que en esa iniciativa terminemos simplemente electoralizándonos y por lo tanto reflexionando solamente en torno a cómo somos capaces de conquistar más cupos. Y creo que el desafío fundamental para el próximo año es cómo al mismo tiempo de efectivamente ser capaces de avanzar en la representación institucional, no soltamos las banderas que hoy día están efectivamente disputándose en reformas concretas, digamos, y que son aquellas banderas que han movilizado a la gente, que le han dado incluso identidad constitucional, nos han constituido como fuerzas políticas y que son las que le pueden volver a dar sentido a la política para la mayoría del país que hoy día se ve tan lejano, digamos. O sea, si el próximo año en particular vamos a estar discutiendo la reforma de la educación superior, vamos a estar discutiendo la ley de aborto, vamos a estar discutiendo cambios al sistema de pensiones, que son tres temas que están allí única y exclusivamente por la movilización de los estudiantes, de las mujeres, del movimiento No Más AFP, no son banderas que podamos soltar, digamos. No podemos irnos de cabeza solamente a la participación electoral y olvidarnos de que hay reformas que son aquellas que nos han dado sentido y que son tremendamente importantes para la ciudadanía en general. Creo que ser capaces de lograr triunfos importantes allí es lo que efectivamente nos va a dotar de un sentido histórico distinto y va a demostrar también que no somos los mismos partidos políticos que han estado gobernando Chile estos últimos años. Muchas gracias, fue un gusto como siempre contar con usted, Elizabeth Armstrong, muchas gracias. Partido Amplitud, totalmente partido. Absolutamente a nivel nacional. Andrés ¿Partido Filba, en el sentido de partido? No, partido político. No, perdón, es un partido político. Vamos a ver cuánto tiempo van a durar sin que se parta el partido, y que se parten los Pero es que partidos. todos los partidos, mire, ya se partieron ellos. Sí, pues, el Boric, Antes, no ellos para esto no llegaron ni a siquiera ser- se formaron partido y ya el líder que Es formó... así la vida. Es así ya no la vida. está. No, la gente se separa. Claro. el No, nosotros ya patrimonio somos se termina. partido. Está bien. Elizabeth Armstrong, muchas gracias. Andrés Gracias Filba, un millón por la de gracias. invitación. Que gane la Católica. Está bien, mi papá era de la Católica, entonces no puedo dejar de tener alguna simpatía por eso. Don Eugenio Rivera, lo mismo, un millón de gracias por la compañía. Y a Muchas ustedes gracias. nos reencontramos el lunes en la radio, como siempre, y si quiere ver este programa durante toda la semana en el streaming del diario electrónico de nuestra radio. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.